Continuamos en UPAO Noticias y vamos ahora a dialogar sobre un tema que es muy preocupante. Estos tiempos de pandemia nos han cambiado a todos la vida, eso nadie lo puede dudar. Hemos tenido que adaptarnos a situaciones muy difíciles en el marco de una emergencia sanitaria por la COVID-19. Y desde el punto de vista de nuestras emociones, quienes han perdido a sus seres queridos en estos tiempos de pandemia, pues difícil les está costando asumir esta situación tan dolorosa. Por eso que vamos a conversar la tarde de hoy sobre cómo superar la muerte de un familiar a causa de la COVID-19. Conversamos con el destacado psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada Antonio Borrego, el doctor Juan Santisteban. ¿Cómo está, doctor Santisteban? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado amigo, y bueno, también gustoso siempre de poder compartir y de poder ayudar y orientar en esta temática importante que tú has hecho referencia, ¿no? Sí, Hoy doctor, vivimos. es muy difícil, ¿verdad? Asumir que un familiar nos deje, muera, pero estas circunstancias de la COVID hay un contexto distinto, porque uno ni siquiera puede, como se dice, poder en último momento despedirse de su ser querido. ¿Eso cómo marca en la vida de un ser humano? Sí, muy bien. Entonces, así como lo acabas de decir, esta pandemia también ha llevado a una serie de cambios, ¿no? Cambios en procesos y cambios también en cómo intervenimos esos procesos. Normalmente el duelo ante una pérdida se podía generar sobre un proceso que marcábamos tal vez de la pérdida, ¿no? El acompañamiento que llevaba pues a un ciclo normal, llamemos, de la emoción, ¿no? La negación de la pérdida, de repente la emoción expresada luego, como podría ser la depresión, ira, ¿no? Luego venía la aceptación y tal vez a partir de ello ya llegaba el proceso de asimilar y aceptar. Hoy el COVID hace que este proceso sea súbito, no esperado, ¿no? No tal vez en el que podamos nosotros estar físicamente con aquella persona que perdimos. Esto lleva pues a un proceso que debe cerrarse de manera adecuada. Y teniendo en cuenta que ya no nos permiten por la coyuntura de salud generar este duelo, esta despedida cercana, ¿no? O con personas que nos acompañen, tenemos que replantear también las estrategias. Entonces, en ese sentido, el duelo debe trabajarse, porque es una emoción que si no queda asimilada, resuelta, puede generar una serie de procesos que se pueden tal vez visualizar en el momento o en un tiempo inmediato. Para ello, Así es. entonces, sí, para ello, Y por perdón, ejemplo, ¿y sí, cuáles son esas recomendaciones que se pueden seguir para superar esos momentos traumáticos, doctor? exacto, ahí iba, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros ahora, ante esta pérdida súbita que se da de nuestros seres queridos, tenemos que recomendar acciones que puedan ayudar a estas personas a expresar y a generar su duelo. Podemos hacer algunos ejercicios como, por ejemplo, la persona puede generar ejercicios sobre la terapia narrativa, ¿no? Por ejemplo, escribir una carta, escribir un poema, escribir un documento de despedida de la persona. Exacto. Mira, y hasta podemos generar que esta persona o este grupo de personas puedan hacer reuniones virtuales donde se puedan generar espacios, lógicamente, que se van a acordar para poder en ese espacio Zoom o en ese espacio virtual compartir, compartir recuerdos, compartir fotografías, compartir momentos agradables de esa persona. Y también se pueden generar en ese momento escritos donde la persona pueda expresar, ¿no? Su emoción, su afecto ante esta pérdida. Y esta estrategia puede ayudar mucho a que la persona y las personas puedan comenzar a trabajar su duelo teniendo en cuenta la coyuntura. Se pueden hacer, por ejemplo, también rituales de despedida, ¿no? Por ejemplo,
la familia, el grupo, puede de repente soltar globos, ¿no? Como un acto simbólico de despedida, ¿no? La persona que está en este proceso de duelo también se le recomienda que pueda hacer hasta un rincón del recuerdo, donde puede poner una foto, donde puede poner una imagen, el baúl de recuerdos, ¿no? Que puede ser también un trabajo a nivel grupal, donde las personas puedan guardar pequeños recuerdos, pequeños objetos de la persona perdida. Y gradualmente este proceso va a ayudar a cerrar la emoción. Es normal que la persona ante una pérdida sienta tristeza, es normal que la persona sienta un desgano. Nosotros no podemos asumir expresiones como, por ejemplo, deja de llorar, sé fuerte, sigue adelante, ¿no? Porque la persona no necesita, tal vez en ese momento, eh, dejar de sentir su emoción. Esta emoción es importante que la sienta, que la vivencie. Es importante ser empático en ese momento, ¿no? Nosotros podemos tal vez ser mucho más empáticos en lugar de decir estas expresiones, por ejemplo, siento tu dolor, siento tristeza, siento este momento, lo que tú, y tratar de expresar la emoción a la persona. Entonces, Correcto. sí, sí. Ahora, doctor, perdóneme, está demostrado de repente desde la conducta o actitud del ser humano que en qué tiempo se puede lograr superar esos momentos tan difíciles y lograr lo que podría encajar el término o no, usted corríjame, resignarse a esa pérdida humana. Ya. Más que resignarse es asimilar Correcto. esta emoción, esta pérdida. Nosotros hablamos tal vez de que un tiempo promedio para que nosotros podamos, como te decía hace un momento, ¿no? Es normal que yo sienta tristeza y que la exprese, ¿no? Porque muchas veces las personas ante esta situación reprimen la emoción, Y eso es ¿no? peor, ¿verdad? Hay que exteriorizar lo que uno siente. Exacto, porque si yo me caigo, me golpeo, lo coherente es que sienta dolor. Si yo tengo una pérdida, es coherente que yo exprese mi emoción. Si yo reprimo mi emoción, como decía, es un efecto que puede llevar a cambios emocionales, fisiológicos, conductuales, tal vez en un tiempo inmediato o a largo plazo, ¿no? Que puede ser después de un año, después de 2 años. El tiempo en el que nosotros debemos esperar tal vez de que esta emoción gradualmente vaya disminuyendo en su intensidad, podemos hablar 2, 3, 6 meses, a un año ya no debemos estar sintiendo una emoción con esa intensidad, tal vez como la sentimos al momento de la pérdida. Muy Entonces, bien. ahí debemos ya nosotros tal vez estar en una situación de otro nivel de afrontamiento. Claro, ¿qué pasaría si justamente esa pregunta viene a continuación, doctor, que después de un año esa persona no ha asimilado, como usted decía hace un momento, esa pérdida humana y puede caer ya en un estado emocional preocupante como la depresión? ¿Cómo Exacto. ayudar a esa persona a que no se deprima ya porque su situación, su salud emocional corre peligro? Exacto. Entonces, esa depresión tal vez tenga que ser analizada también en una variable de la personalidad que está detrás de esa persona. Ese es un punto. La depresión ya vendría a ser la enfermedad, ¿no? A nivel del estado afectivo. La depresión debería ya ser abordada no solamente psicoterapéuticamente, sino también considerando la intensidad de esta, podemos asumir un tratamiento farmacológico. Pero para evitar llegar a esta depresión es importante, en primer momento, trabajar el duelo, como ya lo estaba comentando, ¿no? Haciendo una serie de actividades. La terapia narrativa es muy importante, ¿no? Estos ejercicios que se pueden recomendar, pero también hay recomendaciones que son importantes llevar en este proceso, ¿no? Inmediato. Por ejemplo, eh, saber que esta persona va a tener momentos en los que va emocionalmente a sentirse afectado, ¿no? Y que el contexto aprenda también a identificar y a acompañar esos momentos y a respetarlo. Hacer actividad física, comer bien, exacto, dejar de tomar, dejar de fumar,
no sobrecargarse No de la... refugiarse en ningún vicio para querer escapar de ese dolor, ¿verdad? Exacto. No refugiarse tampoco en intensificar la actividad cognitiva, intelectual, ¿no? Muchos dicen, me voy a enfrascar en mi trabajo, que no es lo correcto. Por eso que es importante ayudar a que esta persona, la terapia narrativa puede hacer que esta persona exprese esa despedida, esa emoción, escribiéndola, Redactando narrándola, cartas, decía usted, ¿verdad? Como si narrando estuviera dirigiéndose cartas, a la persona que perdió. dirigiéndose a la persona. Y también, si es de manera grupal, porque esto sucede ya en un contexto también grupal, hacer que la familia también se Sí, porque ha reúna. habido casos, doctor, perdone, que en ¿Mm? una familia han muerto 4 o 3 miembros por la COVID, ¿no? Y eso ha sido Exacto. muy doloroso y muy trágico de asimilar. Exacto. Entonces, estos ejercicios van a ayudar a expresar, a sacar la emoción, narrar, escribir, dibujar poemas, canciones que nos permitan aflorar la emoción para que ésta gradualmente vaya permitiendo ser asimilada. La, Ahora, la, usted decía hace un momento, doctor, perdón, que se podría en la casa implementar un baúl del recuerdo o un rincón con la fotografía, algo de la persona que falleció. Sin embargo, eso podría fortalecer el recuerdo de la persona y ahondar más en el dolor o no funciona así, porque a veces escuchamos a personas que dicen, bueno, ya falleció fulano de tal, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi primo, mi novia o mi enamorada, y todas sus cosas las vamos a regalar o las vamos a desaparecer para que no avive los recuerdos de ella. ¿Eso exacto. es normal en un ser humano o es mejor no deshacerse de los recuerdos? Es importante acompañar este rincón del recuerdo, este baúl del recuerdo con el trabajo emocional. Si yo voy trabajando esta emoción de la pérdida súbita, este recuerdo momentáneo, porque es un recuerdo momentáneo, o sea, va a permitirme también apoyarme para generar el trabajo que voy haciendo. O sea, y gradualmente este espacio, como se cierra de manera positiva, o sea, no va a ser asociada a esta emoción, ¿no? Porque muchas personas, tal vez al no cerrar esta emoción de manera adecuada, acompañada terapéuticamente, se van a desarrollar una serie de procesos, tal vez, como lo acabas de mencionar, tal vez de una obsesión, de un sentimiento de culpa, ¿no? Pero si yo voy cerrando la emoción, voy expresando, voy despidiéndome, este proceso es momentáneo de sostenimiento para la persona emocionalmente. Y gradualmente este proceso va a ir cerrándose y va a permitir que la persona también lo tenga como un símbolo más positivo que hacia una emoción negativa de no haberlo tenido y no haberme despedido de él, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿se puede hablar, doctor, en estas circunstancias de una resiliencia también? Claro, porque si hablamos de resiliencia, hablamos de superar, ¿no? Un espacio, una situación, una emoción, un momento totalmente desfavorable, saliendo adelante a partir de los recursos que pueda yo generar, ¿no? Y este proceso también tendría que ser también resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a esos recursos o potenciar los recursos en la persona. Por eso el ejercicio de expresar, de narrar, va a cerrar la emoción, va a permitir liberar. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Rincón, ¿no? Del recuerdo es un elemento que si va cerrándose de manera positiva, o sea, al contrario, tiene un efecto adecuado, porque si yo pongo el recuerdo, pero no he cerrado la emoción, ahí sí se genera una emoción que no necesariamente va a ser positiva para superar, exacto, y sobreponerse a este estado emocional. Ese es el punto. Y teniendo en cuenta, pues, hoy que vivimos la imposibilidad de reunirnos, la imposibilidad de generar estos procesos hasta terapéuticamente, debemos asumir estrategias que también permitan a las personas poder generar actividades que ayuden, ¿no? En este momento de pérdida, de pandemia, y superar esta emoción y evitar, por ejemplo, lo que habías mencionado, caer en un cuadro mayor que sería la depresión, ¿no?
un proceso distímico que ya en el tiempo se puede ser parte también de mí y también ya de un tratamiento que sí podría ser acompañado de fármacos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, imaginamos, doctor, que debe ser muy doloroso, por eso no le deseamos a nadie esta situación de enfermedad. Hay que insistir en los cuidados, en no contagiarse, porque si bien es cierto, ahora las circunstancias no permiten que uno como familiar o como amigo pueda expresarle esa solidaridad, ese acompañamiento en su dolor con un abrazo, como se hacía en anterior oportunidad, pues ahora es mucho más penoso tener que sepultar a un ser querido sin el acompañamiento, sin el calor de la familia o de los amigos. Exacto, sí, eso sí es muy importante, ¿no? Entonces, tal vez al momento en el que la familia o la persona pueda generar este proceso, hasta pueden entregar, ¿no? Al momento de enterrar o de cerrar ese espacio, ¿no? Por ejemplo, en el mismo sepelio, entregar cartas, entregar pequeñas notas, ¿no? Donde la persona pueda dirigir a través de ese elemento esa emoción, ¿no? Y ayudar en la medida de lo posible a atenuar un poco este duelo que es importante, como digo, cerrarlo de manera adecuada. Y a lo que tú decías también, ¿no? Se invoca mucho hoy todavía a seguir cuidándonos, ¿no? A no negar la posibilidad de que la existencia de esto que es real, ¿no? De que muchas personas también asumen una actitud, ¿no? De no ser conscientes, de negación de la realidad, ¿no? De que podemos caer en esta enfermedad y que puede tener consecuencias que puedan llevar a este tipo de respuestas emocionales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Santisteban, docente de Psicología de la Universidad Privada Antón Borrego. Estábamos conversando sobre cómo superar, cómo asimilar una pérdida de un ser querido en estos tiempos de pandemia y no caer en la depresión. Vamos a ir a una pausa, doctor, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad y regresamos con más en UPAO Noticias.